Mi nombre es Héctor Dip, soy licenciado en Producción de Bioimagen, director de la carrera Tecnicatura Superior en Radiología y profesor de la materia Anatomía. En esta ocasión les voy a presentar lo que corresponde a la descripción de la materia, a los objetivos generales del mismo y también a los contenidos que van a ir viendo a lo largo de todo el cuatrimestre con la materia. Ustedes están entonces en el Instituto de Formación y Capacitación Cruz Roja Argentina, filial Corrientes. La carrera Tecnicatura Superior en Radiología y la asignatura es Anatomía. Vamos a empezar. Para que conozcan acerca de la asignatura, la materia o la anatomía es una materia del tipo presencial, de duración cuatrimestral, correspondiente al primer cuatrimestre del primer año de la carrera. Toma importancia dentro del plan de estudio debido a que es una ciencia de carácter morfológica. Se basa principalmente en las estructuras macroscópicas y microscópicas, como así también anatomofisiológicas del cuerpo humano. Esta asignatura, como disciplina básica fundamental, pretende desarrollar conocimientos de las partes constitutivas del cuerpo humano, su organización en aparatos, sistemas, valorizando siempre las regiones descriptivas de cada uno de estos sistemas, las cuales conforman una unidad biológica, contribuyendo a lograr competencias para la profesión. Es decir, con esto queremos lograr que todos los estudiantes del día de mañana, cuando estén en el ámbito de trabajo, puedan desempeñarse cada uno en las diferentes áreas que componen a lo que es el sistema de salud, siempre en la interpretación de la imagenología normal. Y verán más adelante en lo que son las articulaciones, que la anatomía no es una materia separada, no es una materia que se abre por sí sola, sino que más bien es una materia que necesita de las demás. ¿Por qué? Porque es, como dice la palabra, una articulación. Necesito de la radiología, necesito de la práctica profesional, en el caso del ámbito de trabajo, para poder relacionar, y sí o sí necesitamos de las imágenes, de las interpretaciones. Por eso es fundamental conocer a lo que es esta materia importante. ¿Qué es lo que vamos a ver básicamente en lo que es esta asignatura? Vamos a ver cómo se compone un cuerpo humano, cómo estamos conformados los seres humanos, célula. Esa célula, unidad morfológica más pequeña de todo ser vivo, en el cual se van a dividir lo que son tejidos, lo que son sistemas, órganos, aparatos, entre otras cosas, y eso hablamos de una estructura, hablamos de, básicamente, como les había dicho, esa estructura o esa unidad estructural funcional, por eso unidad biológica importante a tener en cuenta. ¿Qué más podemos llegar a desarrollar en una descripción? Conocer las diferentes o los diferentes sistemas que contiene la asignatura. Vamos a tener lo que son la parte de anatomía descriptiva, anatomía topográfica, anatomía clínica, las clasificaciones del mismo, sí, y vamos a notar también que de las tres, la que vamos a ver mucho en lo sucesivo va a ser justamente la anatomía descriptiva, esto que refiere a tratar de describir la región tanto en su ubicación, en sus componentes, en sus características generales, en la relación que puede llegar a tener con las demás estructuras u también los diferentes órganos. En sí, es muy importante conocer cómo también los planos anatómicos que vamos a tener. Estamos hablando de tres importantes, todo hablando del siglo XV, cuando arrancó lo que es la anatomía, arrancó lo que es empezar a diseccionar, a cortar lo que es un cuerpo humano y conocer las estructuras y los órganos internos de esos pacientes para luego empezar a describir por regiones los comportamientos que podían llegar a aparecer en cada uno de ellos. Entonces todo eso, tanto estructuras macroscópicas como microscópicas, lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Como objetivos de la asignatura, el estudiante será capaz, nosotros como docentes,
queremos que al final del cuatrimestre el estudiante sea capaz de demostrar estos conocimientos básicos, descriptivos, topográficos, de las bases anatómicas de los organismos vitales del cuerpo humano, identificar las relaciones entre órganos y sistemas del mismo cuerpo, comprender las funciones de los órganos y los sistemas, su relación con la imagenología, importantísimo, adquirir conocimientos, principios, que implica aprender esta disciplina, como también adquirir el crecimiento en los distintos métodos de diagnóstico que imponen una capacitación profunda con el fin de obtener mejores resultados. En teoría, lo que nosotros pretendemos como docente es que al finalizar el cuatrimestre o la cursada de la materia, todos los estudiantes sean o estén capacitados para poder identificar ciertas estructuras, identificar cierto órgano, identificar qué sistemas estamos hablando, identificar una célula, identificar un tejido, el funcionamiento, la fisiología en sí, y eso trasladarlo a la imagenología, es decir, a las imágenes radiográficas, para poder comprender así y que luego el médico en su proceso pueda diagnosticar qué es lo que le sucede al paciente. Por eso es muy importante la anatomía en toda la vida y principalmente en la etapa de nuestro trabajo. Si continuamos, pasamos a los contenidos. Vamos a tener dentro de la asignatura a lo largo del cuatrimestre 12 unidades, 12 ejes temáticos, 12 bloques que vamos a ir desplegando a medida que vayan pasando las clases. Estamos hablando de lo que es la unidad 1, generalidades y conceptos básicos de la anatomía. Lo definí de esa manera porque en la unidad 1 lo que voy a tratar es que ustedes comprendan lo general, de dónde nace. Primero, ¿qué es la anatomía? Darle una definición a esto que es nuestra asignatura. Luego hablar de lo general, hablar de sus orígenes, de los años, quiénes hicieron a que hoy en día la anatomía sea tan importante, quiénes introdujeron lo que son las bases anatómicas, los planos anatómicos, las distintas anatomías que pueden existir, como ya les nombré, descriptiva, topográfica, clínica, cómo es el estudio del cuerpo humano, de ese organismo vivo, para tratar de identificarlo. Entonces, me pareció importante colocar las generalidades, como les dije, definición, principios, orígenes, ramas de la anatomía, la nomenclatura anatómica importante, conceptos de los niveles de organización, que más o menos ya les fui aclarando al principio con lo que es célula, definiciones, tejidos, órganos, sistemas, entre otras cosas, y principalmente empezar a hablar ya acá del sistema tegumentario, nombrar la piel, la clasificación, el sistema esquelético importante, y acá me detengo. Siempre que escuchen sistema esquelético, vamos a tratar de hablar de un aparato locomotor. ¿Por qué? Porque en ese aparato locomotor vamos a incluir tres grupos importantes. Por un lado, la osteología, la artrología y la miología. Es decir, osteología, el estudio de los huesos; artrología, articulaciones; logía viene a ser estudio de las articulaciones; y la miología, que viene a ser el estudio de los músculos. La osteología, la artrología y la miología son componentes del aparato locomotor, como así también esa anatomía macroscópica y los tipos de músculos en general. A lo largo de las unidades vamos a ir viendo siempre el aparato locomotor en estos tres componentes: los huesos, las articulaciones y los músculos. Como unidad 2 vamos a empezar a desarrollar viendo ya lo que eran las células o las generalidades de la anatomía, esos conceptos básicos que llevan al principio anatómico. Vamos a ver acá lo que es ese sistema esquelético, ese aparato locomotor que les acabo de mencionar. Como unidad 2 entonces lo denominé extremidad superior: huesos, articulaciones y músculos. Vamos a ese sistema esquelético que viene a ser estructuralmente todo huesos, vamos a dividirlo por regiones. Dividiéndolo por regiones vamos a empezar a nombrar a la extremidad superior o miembro superior, como también se lo denomina. Más adelante el miembro inferior. Luego también podemos dividirlo a lo que es el tronco, que sería el tórax, la columna vertebral,
y por último al cráneo y a los huesos de la cara. En este caso, en esta unidad 2, vamos a desplegar a esta extremidad superior, al miembro superior. ¿Qué vamos a estudiar? La anatomía descriptiva de la región de la cintura escapular. Huesos, articulaciones, tipos de músculos, vascularización e inervación. Anatomía de la región del hombro, huesos, articulaciones, músculos, vascularizaciones importantes, inervación, y hago una aclaración. Siempre que escuchen o que vean la palabra vascularización se refiere a arterias, irrigación importante en alguna parte del organismo. Lo mismo que la inervación, nervios correspondientes llevando a alguna parte del organismo. Anatomía de la región del brazo, huesos, articulaciones, tipos de músculos, lo mismo para el codo, lo mismo la región del antebrazo, huesos, articulaciones, tipos de músculos, región de la muñeca, los ligamentos, la parte de la región de la mano, de lo que son los dedos, y siempre hablando de la relación anatómica con la práctica radiológica, proyecciones del segmento superior. Tienen que ir relacionando con la práctica profesional siempre y con aquellas proyecciones que van a hablar mucho de la teoría. En la teoría explicamos descriptivamente la región y en lo que son las proyecciones radiológicas vamos a ir viendo eso mismo, pero en la práctica. Esto viene a ser entonces la unidad 2 con la extremidad superior. Siempre a partir de esta unidad vamos a colocar mucho lo que son huesos, articulaciones y tipos de músculos, porque como les decía anteriormente, vamos a ver a este sistema o aparato locomotor, que se compone entonces de 3 estructuras importantes: huesos, articulaciones y músculos. En la unidad 3 vamos a ver al miembro inferior. Anatomía descriptiva de la región de la cintura pelviana, articulaciones, huesos, tipos de músculos, de la región de la cadera, huesos, articulaciones, vascularización, inervación, lo que es la región del muslo, huesos, articulaciones, tipos de músculos, la región de la rodilla con sus huesos, articulaciones, tipos de músculos, la región de la pierna, la anatomía del tobillo, la anatomía de la región del tarso, de los dedos con sus huesos, articulaciones, y siempre finalizando con la correlación anatómica con la práctica radiológica. Importante relacionarlo con las proyecciones radiológicas de este miembro inferior. Entonces, como verán, siempre vamos a tratar de ver a la osteología, a la artrología y a la miología correspondiente. En la unidad número 4 vamos a ver a la columna vertebral y al tronco. ¿Qué vamos a ver de la columna vertebral? Generalidades de la columna. ¿Qué es? Para darle una definición a esta estructura osteofibrocartilaginosa, importante, compleja. Vamos a ver características, su importancia anatómica, las curvaturas que presenta la columna vertebral, fisiológicas, divisiones. Una vez que estudiamos a la columna vertebral, digamos, lo general, vamos a tratar de dividirlo por segmentos, estudiar las regiones de esa columna, hablando de la región de la columna cervical, generalidades, características, esas características particulares y generales que lo van a tener la mayor parte de todos los segmentos, la región dorsal, anatomía descriptiva, características particulares, generales, vascularización, inervación, la región lumbar, lo mismo, anatomía descriptiva, características particulares y generales, la región sacra, lo mismo, la región coxígea, y siempre haciendo una relación con el tronco. Tronco, como les dije al comienzo, otro segmento de este sistema esquelético, o tórax, dándole una definición, importancia anátomo-funcional, la división que existe entre continente y contenido para saber identificar las estructuras que contienen el tórax, costillas, características, clasificaciones, articulaciones, y fíjense, siempre terminando con la correlación anatómica de la práctica radiológica profesional. Esto entonces corresponde a la columna vertebral y al tronco, es decir, al tórax. En la unidad 5 vemos al cráneo y cara, generalidades de la cara, de la cabeza, conceptos, anatomía descriptiva, los huesos pares e impares, el hueso frontal, parietal, temporal, occipital, las características, hablando también de lo que es la cara, las clasificaciones en pares e impares, maxilar, fosas nasales, huesos propios de nariz,
palatino, malar, las características que pueden existir, las suturas, la clasificación dentro del cráneo, cuáles son las suturas y la función que tienen, y la correlación con la práctica profesional. En la unidad 6, ahí hacemos un paréntesis porque a partir de acá vamos a empezar a nombrar los sistemas. Vamos a dejar de lado lo que es el aparato locomotor, vamos a dejar de lado el sistema esquelético con sus divisiones, con sus regiones, describiéndolos, para pasar a los sistemas. Vamos a ir metiéndonos dentro del cuerpo humano para poder estudiar todos los sistemas que lo componen. En esta unidad 6 entonces vamos a hablar del aparato cardiovascular y el sistema linfático con inmunológico. ¿Qué vamos a ver del aparato cardiovascular? Generalidades del sistema circulatorio, conceptos, cuáles son esos órganos, esas estructuras que lo componen. El endocardio, miocardio, pericardio, siempre hablando del músculo como miocardio. Al corazón una definición, una característica, darle la ubicación importante, y en todas las estructuras y en todos los órganos de los sistemas vamos a ver que siempre al arrancar tenemos que dar una definición de lo que estamos hablando, dar lo que es una característica, una ubicación, y también empezar a nombrar la relación que van a tener con otras estructuras. Y vamos a dividirlo en configuración externa y configuración interna, donde vamos a ver caras, bordes, bases, vértices, y en la configuración interna las cavidades cardíacas, las relaciones que existen entre estas cavidades, es decir, el funcionamiento. Vamos a hablar del sistema valvular, muy importante en la fisiología, las clasificaciones que existen, el concepto de valva, qué es una valva y qué función cumple dentro de una válvula, los pilares del corazón, la circulación mayor y menor para lo que es las contracciones y la contracción y relajación del corazón. Vamos a ver a los grandes vasos, vamos a estudiar a este árbol vascular importante, a los troncos, a las divisiones, a las ramas colaterales de la aorta, a las ramas del callao aórtico, y vamos a ver qué es un callao y dónde nace. Vamos a ver también a las venas, sin duda, y al sistema cardio-nector, un concepto, una clasificación, características, y terminamos con lo que es la sangre, ese componente importante, dividiéndose, ¿no es cierto?, en glóbulos rojos, blancos, plaqueta y plasma. En la unidad número 7 vamos a ver el aparato respiratorio. ¿Qué vamos a ver de este aparato respiratorio? Es uno de los más importantes. Generalidades del aparato respiratorio, los conceptos generales, estructuras que lo componen, y vamos a dividirlo en vías aéreas superiores e inferiores, siempre. Fosas nasales, definición, ubicación, relación, laringe, definición, ubicación, relación con el sistema digestivo, lo que son los cartílagos pares e impares, las cuerdas vocales, la fonación, la participación que van a tener, la tráquea, la definición, la localización, dónde yo encuentro la tráquea y qué característica tiene, a los bronquios y a los pulmones, definición, la localización de los pulmones, las características descriptivas, anatomía descriptiva de los mismos, con la segmentación broncopulmonar muy importante. Y algo con lo que finalizo esta unidad es con hematosis. Hablar de la definición de una hematosis, de la relación con el sistema circulatorio. Hematosis es el intercambio gaseoso que puede ocurrir dentro del pulmón, pero dentro de los sacos alveolares de los pulmones. Entonces es muy importante, y más en esta época donde estamos transcurriendo una pandemia muy importante y sin embargo afecta a lo que es el aparato respiratorio, conocer los pulmones, conocer los sacos alveolares y qué función tienen en este intercambio con el sistema circulatorio. En la unidad 8 vamos a tratar al sistema digestivo y a las glándulas anexas. Generalidades del sistema digestivo, conceptos generales, estructuras que lo componen, vías digestivas superiores e inferiores, lo mismo que el aparato respiratorio. Vamos a dividirlo también en una configuración externa y una interna, donde vemos cavidad bucal, definición, ubicación, la faringe, la definición, el esófago importante, definición, ubicación, relación, descripción, túnicas que van a contener, el estómago de la misma manera, intestino delgado, división, porción fija, porción móvil, el duodeno, el yeyuno e ilion, el intestino
grueso, y vamos a terminar con esto que es glándulas anexas. Hablar de cuáles son las glándulas anexas, hablo del hígado, hablo del páncreas, hablo de las glándulas salivales, la ubicación, las descripciones que van a tener cada uno, y hacer una diferencia, que las glándulas anexas no forman parte del sistema digestivo, sino que van a participar en la digestión del mismo a través de sus glándulas, por eso no son órganos. En fin, esto es lo que vamos a tratar de ver en el sistema digestivo. Divisiones en vías superiores, vías inferiores, y tratar de estudiarlo a cada uno de estos órganos, como les dije en las unidades anteriores, con una definición, con una localización y con una relación de cada uno de ellos. En la unidad número 9 vamos a ver al aparato urinario. Generalidades del aparato urinario, conceptos, ubicaciones en el abdomen, configuración interna, la anatomía descriptiva, componentes, la división renal en corteza y médula, dando, ¿no es cierto?, unas características de cada uno. Vamos a ver también la filtración de la sangre, glomérulo renal, los riñones, los corpúsculos, y vamos a terminar con pelvis renal, con vejiga, conceptos, anatomía descriptiva, ubicación, en fin, en esta unidad número 9, hablar de aparato urinario, vamos a explicar lo que son los riñones, cómo se componen, qué función tienen con respecto a la filtración de la sangre, quiénes lo hacen, hablando de la célula funcional también del riñón, y vamos a dar características de cada uno de ellos. En la unidad número 10 vamos a hablar de el abdomen, la anatomía funcional y el estudio topográfico del abdomen. Generalidades del abdomen, los conceptos, la constitución de la pared abdominal, las regiones topográficas. Vamos a ver 3 paredes importantes dentro del abdomen para su estudio: la pared anterolateral con sus músculos, su ubicación, la pared superior con su anatomía descriptiva y la pared posterior. Y obviamente aquellos músculos superficiales, medios y profundos que contiene cada región. Es muy importante al finalizar los sistemas anteriores terminar con lo que es el abdomen, porque es en teoría lo que encerraría, complementaría todo lo que son los sistemas para la cavidad abdominal. Por eso los músculos, al comienzo, que formaban parte de este sistema locomotor, es importante estudiarlos. En la unidad número 11 les voy a dar el aparato o los aparatos reproductores masculino y femenino. ¿Qué vamos a ver de ellos? Las generalidades del aparato reproductor masculino, los componentes, los conceptos, la ubicación y la clasificación en órganos internos y externos. Siempre para su estudio, verán que es importante en los otros sistemas también, tratar de clasificarlo en órganos internos y externos. Pene, testículo, anatomía descriptiva, el epidídimo, la vesícula seminal, las generalidades que pueden llegar a tener la próstata, la función, las descripciones. Lo mismo con el aparato reproductor femenino, componentes, conceptos, la ubicación, esa clasificación en órganos internos y externos, vulva, vagina, anatomía descriptiva, el útero, la trompa de falopio con su descripción general, las divisiones, la concepción importante, los ovarios, la anatomía descriptiva, la ubicación y lo que son las hormonas, en este caso, como es el estrógeno y la progesterona. Es decir, vamos a ir viendo a los aparatos reproductores con sus órganos internos y externos, ubicando y dando esa característica, esa anatomía descriptiva importante en cada uno de ellos. Y la unidad número 12 es el sistema endocrino y sistema nervioso. ¿Por qué coloqué los dos? Porque se relacionan íntimamente. En lo que es el sistema endocrino vamos a ver a los conceptos generales de las glándulas endocrinas, la localización topográfica, la función que tiene este sistema endocrino y de dónde proviene esa palabra endocrino. Después la glándula hipófisis, la ubicación, las divisiones, lo mismo para el hipotálamo, para el timo, dónde lo encuentro, qué función tiene, el páncreas, las glándulas suprarrenales, las características. Y si entramos en sistema nervioso, necesitamos conocer la definición del sistema nervioso, la organización general del sistema y lo que viene a ser los nervios espinales, nervios raquídeos y los arcos reflejos. Conocer a esa glándula madre,
glándula pituitaria, la hipófisis y las hormonas que producen, las relaciones con este sistema endocrino importante. Por eso es muy, muy interesante esta unidad. De esa manera, finalizaríamos con lo que son los contenidos divididos por unidades de la asignatura anatomía. A continuación, lo que le pongo son propuestas de articulación. Para que sepan que esta asignatura, esta materia, no, como les dije al comienzo, no se relaciona, no está sola, sino que se relaciona con diferentes materias, tanto vertical como horizontalmente, hablando de radiología 1, de la práctica profesional 1, también con otras materias del segundo año o del tercer año, como ser radiología 2, fisiología, lo que es resonancia magnética, en fin, son materias que se van a relacionar, y como les dije al comienzo, en la descripción y en los objetivos generales de la materia. Es importante conocer la asignatura y aprender, por eso esos objetivos generales, que el alumno comprenda todo lo que lleva a la anatomía para luego desempeñarse en las funciones de producción imagenológica correspondiente. El modo de evaluación. Vamos a considerar tres aspectos importantes: el saber hacer y el ser. ¿Qué significa esto? Que como primera instancia necesito de una evaluación diagnóstica. Los docentes necesitamos recabar información acerca de los conocimientos que van trayendo ustedes, para luego pasar a la evaluación formativa. En la evaluación formativa, el docente va a ver junto con el alumno cuál es la estrategia que va a servir para que esos contenidos puedan llegar de la misma manera a todos los estudiantes, a todos los alumnos, porque nuestro objetivo final es que el conocimiento o los conocimientos de las asignaturas puedan llegar para todos por igual y que todos terminen comprendiendo la asignatura. Para luego pasar a la evaluación sumativa, donde vamos a considerar la forma en que vamos a evaluar. Puede ser oral, puede ser escrita, podemos colocar lo que son múltiples opciones, puede ser también a través de casilleros, de unir con flecha, verdadero o falso, esquematizaciones, en fin, son diferentes propuestas que puede tener el docente para poder evaluar al alumno, pero siempre teniendo en cuenta estas tres evaluaciones: diagnóstica, formativa y sumativa. En este caso, lo que va a pasar con ustedes es que vamos a darle dos, como dice la parte de la evaluación, dos parciales y un recuperatorio correspondiente para cada, digamos, todas las asignaturas van a tener lo mismo, mientras sea cuatrimestral, dos parciales entonces y un recuperatorio. La regularidad. Para obtener la condición de regular, el estudiante deberá cumplir con el 60% de la asistencia a las clases teóricas y prácticas, pero acá hacemos un paréntesis en la parte teórica porque eso no lo vamos a tener. El 75% de aprobación en los trabajos prácticos y la calificación no menor a 6 en cada uno de los parciales. Recuerden, como les dije anteriormente, van a tener dos parciales y un recuperatorio. Y se va a rendir ese recuperatorio una vez que se rinda el segundo parcial. Entonces, de esa manera se sabe si el alumno ya queda libre o puede regularizar la materia. En el caso de no contemplarse ese promedio equivalente a 6, va a tener la condición de libre. Y aclaramos que la promoción no está contemplada. Hablo en plural porque la mayoría de las asignaturas van a pasar por lo mismo, es el mismo método para todos. Para ir finalizando de a poco, les doy la bibliografía para que ustedes puedan buscar si tienen alcance. Son bibliografías importantes, bibliografías en el que nos vamos a ir manejando en el cuatrimestre con la materia. Uno es Atlas del Cuerpo Humano, Group 2008, Barcelona, España. Es muy importante porque es un atlas donde muestra todo lo relacionado al cuerpo humano,
lo divide en sistema esquelético, las regiones, miembro superior, inferior, tórax, columna, cráneo. También lo divide a los sistemas, se estudia todos los sistemas y también por separado cada órgano, cada estructura, y no se deja nada. Entonces es muy importante ese atlas que pertenece a Ilustraciones. Y lo segundo es el de Henry Rubiera, Anatomía Humana, 11ª edición, es un compendio, si bien es un libro anatómico, pero medicinal, también es uno de los cuales vamos a utilizar porque es importante siempre y cuando tratando de mantener ese margen, pero es un libro muy bueno para lo que es anatomía. En esta imagen les presento una serie de cuadros donde van a ir viendo lo que vimos en las 12 unidades de los contenidos. La primera habla de un sistema esquelético, habla de lo que son los huesos, de las clasificaciones, de eso que les nombré anteriormente como miembro superior, como miembro inferior, como tronco, tórax, como lo que es cráneo y huesos de la cara. Es decir, las clasificaciones, las divisiones que va a tener este sistema esquelético. Hueso, osteología. Lo segundo es una articulación. Las partes, las regiones dentro del cuerpo humano donde puedo encontrar una articulación y una pequeña definición al comienzo para tener en cuenta en dónde yo puedo llegar a encontrar a una articulación. Lo tercero, la parte miológica, serían los músculos, saber la cantidad de músculos que compone el cuerpo humano, los músculos de cada región, volvemos a lo mismo, miembros superiores y sus músculos, miembros inferiores y sus músculos, el tórax y lo que es el abdomen. Entonces, importante para esta primera parte. Entonces, osteología, artrología y miología correspondiente al aparato locomotor. Y las imágenes de abajo empezaríamos desde la unidad 6, donde vemos acá entonces al sistema digestivo y glándulas anexas, vías digestivas superiores, vías digestivas inferiores, cada glándula, cada órgano, cada estructura, viendo, ¿no es cierto?, estudiándolo anatómicamente, descriptivamente, componentes, definición, ubicación, relaciones de cada uno. En el de al lado vamos a ver al aparato respiratorio de la misma manera, división, vías respiratorias superiores, inferiores, los pulmones, ese árbol bronquial importante, esa hematosis, como les dije en la unidad y les expliqué, donde se produce ese intercambio gaseoso, y en esta imagen en la parte superior derecha, donde vemos los sacos alveolares, donde se produce justamente esta hematosis. En la imagen siguiente vemos al aparato cardiovascular, el corazón, los grandes vasos, la ubicación, la relación, las características que va a tener el corazón con las demás estructuras. En la siguiente imagen vemos a, si no me equivoco, la unidad número 10, que es el abdomen, cavidad abdominal. Vamos a estudiar a los músculos que componen el abdomen, las paredes, anterolateral, superior, posterior, esos músculos que son superficiales, profundos de cada uno de ellos, para poder entender qué es lo que protege a los órganos internos. En la siguiente imagen vemos al aparato urinario también, los riñones, los uréteres, la vejiga, que serían los conductos que desembocan desde el riñón a la vejiga, la orina. Y en la imagen siguiente encontramos al sistema endocrino, ese sistema endocrino con las glándulas correspondientes, con las hormonas que van a producir cada uno de ellos, y la última, que es el sistema nervioso relacionado con el sistema endocrino, con sus glándulas también correspondientes. Entonces, lo que les quise dejar acá son series de imágenes para que puedan ver cada uno de los contenidos, de los ejes temáticos que vamos a ir desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Y como un pensamiento reflexivo, les dejo: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Piénsenlo y nos vemos la próxima. Muchas gracias.